con la luz. Cualquiera, la grandota. Harold, ¿a dónde vamos? No sé. Vamos a recoger el Prius. Qué Prius ahora güey. ¿Qué vamos a recoger, Sayas? Vamos a el Mini Cooper. ¿Qué año? Let's go. ¿Qué año? 2005. Así desclochados los que sabemos. Dice que se la va a llevar a manejar como cuando estaba allá en su pueblo. ¿Hablamos, Garen? Lo que va a hacer, ¿ya llovió? Bueno, No. lo que va a hacer, cabrón, es sacándolo de primera, pero ya ahí es fácil. Hoy vamos a ir a comprar un carro para mi cuñado. So for those of you that haven't been in this channel, my name is Juan. I mostly do car content, and today we're going to buy a cheap car for my brother-in-law. So this content will be in Spanish, so I'm gonna put translations on it. So stay tuned. It's a Mini Cooper 2005. We're gonna go pick it up. There's a couple issues, but so this content is going to be for how to buy a cheap car that has issues, so you can fix it to keep it to yourself or sell it for a profit. Let's go. Isaías, cuéntame del carro, ¿qué pasó? Un 2005 Mini Cooper. Está desclochado a principio de cuentas, pero el carro está en buenas condiciones. Ay, tiene música. Ay, ¿tiene equipo de sonido? Ay, güey. ¿Te lo vendió con la música? No. Oh. Y aquí tenemos Vamos a traer un desclochado. Vamos a tener un rato agradable manejando desde Brooklyn para acá, desclochados. Y aquí tenemos al Master Mechanic Harold. Y nada más a checar como mecánico aquí para checar que esté bien. ¿Se lo compró? Oh, ya lo compró. Oh, bueno, entonces, bueno, este carro está comprado, pero ya vamos a checarlo de igual manera para que vean, porque mi cuñado ya lo había revisado anteriormente, pero vamos a ver qué tal está. Vámonos. Por eso llevamos las lámparas, por si te quieres arrepentir. Ahí está. Ahí está Juanito en sus 160 caballos de fuerza. Mi pistola tiene más. ¿Torque? Alright, so we are here. Estamos aquí. And so we are with the car. And it is going to be a nice car. I like it. I mean, that is what I call an okay deal for $1,000. So this car was a really good price. And if he decides to fix it, it will be a good deal. But so, let's go. Let's look at it. Missing that, but other than that, the car looks neat. The brakes look okay. Nice exhaust. I'm assuming it's an NVIDIA exhaust because of that. And does he have coilovers? Maybe. BC Racing. I'm curious to know. And it is a stick shift, which is the best. So it is indeed a nice car. So let's look at the engine when we get the key.
Tiene BC coilovers. Es lo que estaba viendo, sí. Está bueno, se ve. Yo le metí dinero aquí en cositas buenas. ¿No tiene batería? No. ¿Qué oso? ¿Tiene el secreto? ¡Ay! Creo que está... ¿Es el costado? Acá sí. What's going on? Oh my God. Find Warner Records, baby. You know what they got. They got that big stage happening. Mira, yo le puse esto, mira. Para que el motor no esté así. Aquí, el de transmisión y el de abajo. Polyurethane, ¿no? Ajá, yo lo puse para que no esté. Motor support, todo. El único leak que tiene este es el rear main seal. De ahí todo alrededor. Se bájala tu desmadre, güey, para que escuchemos. Okay? That's what New York City sounds like. He followed up by explaining how the car was running perfect, that there was not many issues, the things that he has changed, and all the upgrades that he has made on the car, how he usually takes care of the car, what he needs to do, and how he, in theory, would have to replace the clutch. He then also explained the lights, how he had changed them, and all that he's done to the car was because he loved the car and he had always had so much fun with it. Son tres, ¿verdad? Son tres, dos de motor. Oye, ¿es catless? No, le compré Nvidia. ¿Pero es con catless o con Cattle? ¿Tiene no, es catalítico? Con todo, Oh, okay. con todo. Después del catalítico. Todo. Oye, Le sí, compré Nvidia, sí. Esa motorilla costó como $700. Pero los cats siguen ahí. Sí, todo está ahí. Sí, porque si no tuviera un check Pasó engine. inspección. Tendría un check engine si no tiene catalítico así. Alright, so we are back. Well, not back, but we're here to pick up the title. But so the thing that happened was that we were not able to complete this transaction because the car is not movable. The clutch, as my brother-in-law said it, does not work. Therefore, because it didn't work, we cannot have moved it, and my brother-in-law didn't bring the U-Haul, so we're gonna have to come back tomorrow and pick it up. So stay tuned. And unfortunately, I could not make it to the pickup because I had an event with my daughter at school, but my brother-in-law and my nephews were able to get it. Solo que como el Mini Coupe está un poco bajo, vamos a tener que desarmar el bumper. Bajar el bumper para subirlo a la plataforma. Don't worry. Ahí están, desarmando. Aquí nomás que el maestro ya se cansó. Está un poco cansado. Ahí están desarmando ya el bumper. A ver, un saludito, ¿no? Para Juan Luis, un saludo para que vaya para YouTube, los vean en YouTube. Para el...
So, vamos ya a subirlo. ¿Listo, Brian? Sí.